Les decía entonces que no es la misma periodicidad con la que vamos a incorporar los granos de café, el azúcar, las naranjas, las distintas frutas que van a servir para realizar los distintos licuados y preparaciones, que es, por ejemplo, una maquinaria para justamente preparar el café, para preparar los batidos o licuados, una maquinaria que nos permita naturalmente procesar la naranja para obtener su jugo, y así sucesivamente, ¿sí? Por supuesto también las distintas, o los distintos mobiliarios que van a formar parte del local, ¿sí? Las mesas, las sillas, los manteles, por ejemplo, las servilletas, y todo otro elemento que pueda servir, por ejemplo, de decoración, ¿sí? También, por otro lado, las operaciones. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar en las operaciones? En las operaciones vamos a encontrar actividades que tienen que ver con, concretamente, para preparar un café. ¿Qué sucede? Se pone el grano de café en la máquina, ¿sí? El mismo, por ejemplo, se tritura. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, se elabora el café, se coloca en un recipiente conforme la solicitud que haya realizado el cliente, puede ser una jarrita, puede ser una taza más grande, una taza más chica, ¿sí? Y por supuesto luego ese café se entrega al cliente. ¿Está? ¿Vamos hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Luego tenemos la distribución, es decir, cómo hacemos para que ese producto, ese servicio, llegue al cliente en el lugar que él lo quiere y de la manera que él lo quiere. Bueno, en el caso, naturalmente, siguiendo con el ejemplo, ustedes van a encontrarse con que hay una persona, ¿sí?, dentro de la organización, denominada mozo, que es la que, una vez que el producto se obtiene, lógicamente prepara, ¿sí?, junto con otros elementos, y entrega al cliente en el lugar en que éste lo solicitó. Por ejemplo, en la mesa donde está sentado claramente el cliente, ¿sí? Puede ser adentro del local, puede ser afuera del local, puede ser que yo esté trabajando en una oficina cerca de, ¿cómo es?, de esta empresa que vende café, y los llamo y les digo, mirá, quiero que me manden un café así, 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 con estas características. Bueno, la distribución también va a consistir en trasladar el café desde el local mismo hasta donde efectivamente se encuentre ese cliente, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Las ventas, el marketing, por ejemplo. Bueno, ¿de qué manera yo logro que mi cliente conozca mi organización? ¿Qué conjunto de actividades tengo que llevar adelante para que mi cliente, cuando tome contacto con mi organización, pueda percibir el mejor o pueda tener la mejor percepción posible de mi organización? ¿Cómo yo me vinculo con mi cliente más allá del espacio geográfico, ¿sí?, que significa el local de la organización? ¿Cómo yo me vinculo a través de las redes sociales, a través de un sitio web, por ejemplo? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ir tejiendo relaciones con otro tipo de organizaciones para que ustedes también vayan percibiendo esto que estamos describiendo. Una vez que el producto se entregó, ¿hay algún tipo de servicio adicional que el mismo necesite o requiera de manera periódica, rutinaria, repetitiva, en forma posterior para su uso? Ustedes fueron alguna vez a un café, ¿no es cierto? Sí. ¿Solo uno respondió? Sí, profe. Muy bien. Yo también.
Bien, bien. Y espero que pronto podamos volver. Lo deseo ansiosamente. Ahora, ¿qué pasa después de que consumieron el café? ¿Pasó algo? Nos sentábamos en el local, yo en varias ocasiones disfruto del ambiente, digamos. Está bien, tomaste el café, O disfrutaste vemos del ambiente y después, ¿qué pasa después? Volvemos a nuestra rutina, contentos. ¿Cómo? Después volvemos a nuestra rutina habitual, contentos por el Contentos. café. Estómago lleno, corazón contento, dice. O al menos con algo en el estómago ya estamos contentos. Pero pregunto, cuando Alexis está saliendo del café, ya pagó el café y está volviendo a clases nuevamente, o se está yendo a su casa porque ya terminó el desarrollo de las clases, ¿hay algún tipo de servicio que se mantiene o algún tipo de vínculo que se mantiene entre el café y quien ha consumido el mismo una vez que se retira del local? En el caso del café no, pero podría darse algo parecido o similar. Por ejemplo, si uno va a almorzar o a cenar a algún restaurante o a algún lugar, cuando el mozo antes de retirarse, por ejemplo, le pregunta qué tal le pareció la cena al cliente, por ejemplo, podría ser. Eso podría ser un servicio adicional, creo yo, al servicio principal que es la comida. En realidad eso forma parte de, o puede formar parte de la operación de la organización, o puede formar parte de la distribución del producto que produce la organización, para la redundancia, hacia el cliente. ¿Sí? En este caso, fíjense que la distribución es interna, ¿está? Se da dentro del mismo marco de la organización. Si yo, por ejemplo, compro un producto a través de Mercado Libre, la distribución va a estar dada por el conjunto de actividades que se van a dar desde la salida del producto de la empresa o de la fábrica donde se produjo ese bien, hasta que ese producto llegó a mi casa y yo lo tengo disponible. Pudo haber pasado desde una distancia de, vamos a suponer, 10 kilómetros, 100, 500, 1000, 2000 o mucho más. Si es un producto que me compré un termo Stanley en Amazon y me lo están mandando desde Estados Unidos. ¿Sí? Estamos hablando de 14.000 kilómetros. Entonces, no importa la distancia, estamos considerando que eso o esas son las actividades de distribución. ¿Sí? Y esto que puntualmente plantea el compañero lo podemos ver no solamente para un café, sino también para un almuerzo o una cena en un restaurante, o cualquier otro producto que nosotros podamos consumir de una organización, ¿sí? Más allá que lo hagamos en el local de la misma o en un punto externo, como por ejemplo el domicilio del cliente, ¿sí? Pero acá con el servicio nos estamos refiriendo a las actividades que tienen lugar una vez que el cliente se retira y consume el producto o servicio que necesita y requiere. Y en este sentido les pregunto, ¿es lo mismo consumir un café? ¿Es lo mismo consumir una cena en un restaurante que adquirir un vehículo, un auto puntualmente en un concesionario? No, porque uno se consume al bien en el lugar y el otro uno lo adquiere en su patrimonio personal y lo lleva consigo. Sí, más allá de ese detalle que no es menor y que es muy cierto, por otro lado, a lo que me estoy refiriendo es que el producto, en este caso el auto que yo acabo de consumir, de obtener, mejor dicho, de la concesionaria, va a requerir
una cierta periodicidad, ¿sí?, en su mantenimiento. Por lo tanto, va a haber un servicio atrás de la adquisición de forma permanente, rutinaria, periódica, repetitiva, por adquirir ese producto, ¿sí?, en ese lugar específicamente. El hecho de que yo consuma el café implica que al ser, y acá entra en la naturaleza de los bienes también a jugar respecto a si tenemos servicio o no tenemos servicio, naturalmente que si tenemos un bien que lo llamamos de consumo porque se agota con el primer uso, o a diferencia de un bien de capital que no se agota con el primer uso, ¿qué sucede aquí? Bueno, el servicio va a tener que ver con todas aquellas actividades que de manera posterior a la adquisición del bien, ¿sí?, yo voy a tener que seguir desarrollando con el cliente que adquirió ese bien o ese servicio, por ejemplo. Y esto tiene que ver con la diferencia que les señalaba recién entre tomar un café y, por ejemplo, irse a una concesionaria a adquirir un vehículo. Luego de una determinada, si yo me compro un vehículo, luego de una determinada cantidad de kilómetros que recorro, voy a tener que llevar al taller, al service, ¿sí?, de la concesionaria, el vehículo para que puedan hacerle un mantenimiento preventivo. Luego de una X cantidad de kilómetros también más adelante, vuelvo otra vez a llevar para un nuevo mantenimiento preventivo. Y así hasta que, por ejemplo, en algún momento voy a llevar a realizar un mantenimiento correctivo, ¿sí? Esto quiere decir, se me quemó un foquito de la luz de stop y voy a tener que llevar, cuando llego a hacer el service, por ejemplo, para que le cambien el aceite, también para que le cambien ese foquito. Y así sucesivamente. Entonces, tiene que ver con que la organización puede desarrollar, a partir del negocio, de los productos y servicios que comercializa, una relación posterior con el cliente. Y eso es lo que vamos a configurar como el servicio. ¿Qué pasa si yo, y voy a otro tipo, analizamos todo lo que significa o significó, en este caso, el consumo de un café dentro de una cafetería? Vamos a suponer que ustedes viajan a una determinada ciudad, viajan a Buenos Aires y necesitan alojarse en un hotel. ¿Cuáles serán las actividades primarias que tendrá que llevar adelante, por ejemplo, ese hotel? ¿Va a tener cadena de abastecimiento? Sí, desde el que, digamos, el proveedor de los colchones o las camas hasta limpieza de habitación, de toalla, contar con personal capacitado para la atención. No me estoy acordando cómo es el nombre de la persona que está abajo y que atiende, generalmente en los hoteles. Sí, el glitter, o el botones, también se le dice. ¿A ese te estás refiriendo? No, tiene un nombre específico, pero no me puedo acordar cómo es el conserje. El conserje, sí. Es como el encargado en realidad. Sí. Y si yo les digo que se trata de un hotel 5 estrellas, la cadena de abastecimiento va a ser diferente a un hotel que tenga, por ejemplo, una calificación de 3 estrellas. Sí, porque tiene otros, ofrece otros servicios como spa o desayuno de otro tipo, con más desayuno americano que tiene más, ¿cómo es? Más alimentos y así, diferentes cosas. Aparte de la calidad que tiene que buscar de los productos. Puede ser que tenga una pileta también, por lo tanto va a tener que tener un proveedor de cloro, un proveedor que le cambie el filtro de la pileta, naturalmente el que venga a hacer la limpieza de la pileta, si es que tiene un
una empresa o un individuo especialmente calificado para eso. En cuanto a las operaciones, ¿qué tipo de operaciones va a desarrollar el hotel? Servicio a la habitación, limpieza. ¿En qué consistiría ese servicio a la habitación? Llevar alimentos a la habitación o algún producto que requiera el cliente que se hospeda, por ejemplo. Limpieza también. Cuando alguien llega a un hotel, se dirige al lugar donde está el conserje o quien esté en el centro de atención, ¿sí? Registra su ingreso y automáticamente al registrar su ingreso, la persona que lo está atendiendo, que puede ser el conserje o cualquier otro individuo allí, le entrega las llaves, dependiendo del nivel también de la organización, en este caso del hotel. Por eso les señalaba las diferencias entre un hotel de 3 estrellas, por ejemplo, a uno de 5 estrellas. Le entregará una tarjeta magnética que le permitirá acceder a su cuarto o dormitorio. Una vez que la persona llega al cuarto o dormitorio, deja su equipaje, por ejemplo, abre la ventana, que es generalmente lo que alguien hace cuando llega a un hotel, ¿sí? Se prepara para disfrutar de algún modo de la vista que tiene la ciudad desde el lugar que le tocó. Si tiene que hacer alguna actividad fuera del hotel, por ejemplo, tiene que acudir a alguna reunión de negocios o tiene que llevar a cabo alguna actividad, por ejemplo, se pega un baño, ¿sí? Ocupa el sanitario, se cambia de ropa, porque puede ser que recién esté llegando de viaje y necesite naturalmente cambiarse la vestimenta, y luego sale y se dirige, por ejemplo, a lo que es el lugar o el sitio en donde esta persona va a realizar sus actividades. Entonces, fíjense que allí hay un conjunto de actividades que desarrolla el cliente que tienen que ver con la vista de la habitación. Tiene que ver con no la mencionamos a la cama específicamente, con la comodidad de la cama. Tiene que ver con que la ducha que se esté pegando el cliente en el baño tenga naturalmente el agua a la temperatura que el cliente espera que tenga, ¿sí? En función al grado de cansancio que tenga encima, por ejemplo, si viajó mucho, o lo que necesite, por ejemplo, respecto a lo que es su higiene personal en el baño, ¿sí? Si necesita, por ejemplo, realizar alguna actividad física, bueno, si esa organización, ese hotel tiene gimnasio, por ejemplo, ir al gimnasio. Si tiene un spa, va al spa. Si tiene un lugar de recreación, va al lugar de recreación. Entonces, fíjense todo el conjunto de actividades que intervienen en las operaciones. ¿Hay distribución? Sí, también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona, el cliente, puede requerir, como dijo el compañero recién aquí, Agustín, puede requerir servicio al cuarto, por lo tanto, llama por teléfono, ¿sí?, a la conserjería o a la recepción para que le lleven, por ejemplo, un desayuno, le lleven un café, le lleven algún tipo de bien que él pueda requerir en ese momento y que, por ejemplo, no esté en el frigobar, ¿sí?, si es que la habitación tiene ese servicio. Por lo tanto, allí hay distribución, ¿está? ¿Hay ventas y marketing? Por supuesto. Y aquí también vamos a ir viendo la relevancia que van teniendo incluso todas estas actividades primarias en relación a otros tipos de negocios, ¿sí? Después vamos a hacer la comparación, pero vamos a ver que nos vamos a tener que meter en el análisis de la cadena de valor de nuestros rivales, también para conocer cómo es la cadena de valor de nuestros rivales. ¿Cómo llega alguien a un hotel? Les pregunto. ¿Llega de la misma manera que a un café?
¿Se entendió la pregunta? En algunos casos podría ser que sí, porque ya es conocido y es habitual, por ejemplo, si viaja o si es viajante, por ejemplo, conocer. En el caso de otras personas o que no está vinculado con ese tipo de actividades, puede que no. Y puede que caiga de suerte en un hotel y tenga la, digamos, la suerte de de asistir a un buen hotel o por el contrario digamos, de que no le cierre el lugar, digamos. Bien, O sí, por las, digamos, las redes sociales o las páginas buscan el hotel y, digamos, después van y bueno, preguntan por el hotel y eso, y así, digamos, llegan. Por ser conocido, eso buscan un hotel, si es 5 estrellas, y bueno, van a alquilarlo. perdón Magalí, no se te escucha absolutamente nada. No sé si alguien puede escucharla, Magalí. ¿Se Sí, escucha? profe. ¿Se la escucha? Nosotros sí la escuchamos, pero yo por lo menos la escucho. Tengo auriculares, por eso capaz es. Dijo Yo, que el tema de que por ahí reservan los hoteles por páginas web y después piden consultas a otras personas para tener referencia del mismo. Creo que eso fue lo que quiso decir, que me Bien, corrija ella. Sí. Sí. bien, muy bien. Excelente. ¿Ustedes hacen lo mismo para acceder a los servicios y a los bienes que brinda una cafetería? Seguramente no. No van a hacer una investigación tan profunda en sitios web, buscando en foros de opiniones, ¿sí? O buscando referencias respecto a cuál puede ser el tipo de alojamiento más recomendable para un lugar o una ciudad que ustedes están por visitar, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que aquí ya empezamos a encontrar diferencias más allá de las que ya hemos notado respecto a lo que es una cafetería, por ejemplo, y un hotel, ¿sí? Servicio. ¿Hay algún tipo de servicio adicional o bien servicio posterior que la organización le brinde a una persona que estuvo en una estancia o en su estancia en un hotel? Sí, por ejemplo, si esa persona en el futuro va a volver, la organización puede proponerle algún esquema de descuento o bonificación por retomar, ¿sí?, la visita al hotel en un periodo de tiempo determinado, ¿sí?, en 2 o 3 meses. Por ejemplo, también puede tomar contacto con la organización si, por ejemplo, como me ha pasado a mí, me olvidé en un hotel ropa usada, ¿sí? Entonces tuve que llamar al hotel, me atendieron, me dijeron, sí señor, acá encontramos su ropa que usted se olvidó. Bueno, yo creo que para tal fecha estaré yendo, bueno, perfecto, nosotros le vamos a guardar. Perfecto. Hubo una relación más allá de el momento. ¿Puede pasar lo mismo en un café? Sí, existen probabilidades de que yo en un café me olvide otro tipo de elementos, ¿sí? Por ejemplo, un celular, se me haya caído la billetera, aunque si se me cayó la billetera y tenía algo de plata, puede ser que la haya encontrado cualquiera y la haya agarrado. Pero vamos a suponer que yo me olvidé el celular sobre la mesa. También podría llegar a tener el mismo tipo de vínculo y el servicio de manera posterior. ¿Estamos? Ahora, lo importante también para entender es que esto que estamos haciendo representa que también tenemos que tener en claro cuáles son los costos que tiene asociado hacer cada actividad. Y de eso nos vamos a ir encargando ahora en un ratito también, ¿sí? Entonces, las dos cosas tenemos que tener presente cuando analizamos las actividades cuando hacemos el análisis de la cadena de valor de una organización. Por un lado, las actividades, pero también, en forma paralela, los costos que generan de manera directa e indirecta llevar adelante esa actividad. ¿Sí? Consecuentemente, ¿cuáles son los márgenes de ganancias
que se van a esperar para cada una de esas actividades que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y por el otro lado, nosotros hablábamos hace un momento de, bueno, también llevamos adelante un conjunto de actividades que van a servir de apoyo. Y vamos a volver otra vez al tema del café. En el tema del café van a haber actividades que van a ser de apoyo y que van a estar vinculadas, por ejemplo, con, fíjense allí nos habla de la investigación y desarrollo de los productos, la tecnología, el desarrollo de sistemas, la gestión de los recursos humanos, la administración en general, la contabilidad, la tesorería, ¿sí? Y, por ejemplo, aspectos legales que tengan que ver con el funcionamiento de la organización. Ejemplo, volviendo al caso de el café, concretamente de la cafetería, nosotros, ¿qué actividades de apoyo vamos a tener? Por supuesto que todas aquellas que hacen al funcionamiento del producto o servicio que se entrega, ¿sí? La gestión de los recursos humanos, por supuesto. Las actividades que tengan que ver con la liquidación de los sueldos, con las asistencias y presentismos que se paguen al personal, ¿sí? Por la asistencia perfecta, por ejemplo. Los premios y reconocimientos también que se abonen por la trayectoria o el cumplimiento de objetivos. Las actividades de administración en general, el pago a proveedores, el pago a los recursos humanos, el pago de los distintos tipos de servicios que hacen al funcionamiento de la organización. Por ejemplo, también todo tipo de actividad que pueda resultar de creación o de innovación dentro de la organización, y esto significa, por ejemplo, cuando nosotros implementamos algún tipo de cambio, llevamos adelante algún tipo de mejora dentro de la organización, por ejemplo, para eso contratamos alguna consultora que nos diga, bueno, de qué manera podemos perfeccionar las actividades que estamos realizando. Por ejemplo, también el registro de todas las operaciones que se llevan adelante, el pago de los impuestos, ¿sí? Y todo este tipo de conjunto de actividades también van a configurar las actividades de apoyo. Y por supuesto, sobre ellas también vamos a tener que realizar un conjunto de determinaciones de los costos que implica llevar adelante esta actividad, ¿sí? ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe, perdón. Sí, Lo de profe. margen de ganancias, que figura ahí en el gráfico, ¿qué quiere decir? Bueno, los beneficios que yo voy a esperar como organización que tenga esa actividad o conjunto de actividades. Por eso, cuando nosotros analizamos los costos, ¿sí? De cada conjunto de actividades, nosotros al final del mismo vamos a incorporar una ganancia esperada por hacer todas esas actividades, ¿sí? Ejemplo, cuando nosotros estamos en la cafetería, el hecho de entregarle el café al cliente y decirle, este café cuesta 100 pesos, bueno, yo como cliente pago los 100 pesos, pero atrás de eso, ¿qué hay? Atrás de eso hay un conjunto de actividades que llevaron a que el café, por ejemplo, en los costos que representan las actividades primarias, así como también los costos que representan las actividades secundarias, tengan un valor total de, por ejemplo, 94 pesos. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué yo espero ganar 6 pesos? Bueno, porque ese es el margen de ganancias que la empresa espera obtener con la venta del producto o del servicio, ¿sí? Y que tienen relación naturalmente con todas las actividades que son necesarias realizar para que ese producto, en el caso del café, llegue correctamente al cliente. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? Sí, Agustín? profe. ¿Sí? Gracias. Profe, ¿y lo de operaciones, por ejemplo, significa la transformación de los insumos en productos? Porque cuando entré no, ya estaba en ventas y marketing, por eso pregunto. Sí, señor. Significa la transformación de los insumos
en los productos. Ahora, naturalmente que vamos a tener en distintos tipos de organizaciones y conforme a distintos tipos de negocios, también distintos tipos de procesos productivos. No es lo mismo, como les decía hoy, el conjunto de actividades que nosotros llevamos adelante para transformar un grano de café efectivamente en un café, ¿sí? Puesto y servido en una taza para un cliente, que por ejemplo el conjunto de actividades que nosotros tenemos que llevar adelante para que el cliente, cuando llega a la habitación del hotel, pueda descansar y bañarse tranquilamente, ¿sí? Allí vamos a necesitar distintos tipos de insumos, vamos a tener que realizar distintos tipos de actividades y consecuentemente cada una de ellas va a tener también una valoración distinta para el cliente, ¿sí? ¿Se alcanza a entender esto, Alexis? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, como decíamos, las actividades primarias van a tener que ver con una logística interna, el hecho de obtener la materia prima, los insumos, el conjunto de actividades operativas que van a transformar esa materia prima en un producto que puede ser intermedio o final. Si es un producto intermedio, quiere decir que luego es puesto a disposición por otra área de la organización o por otra empresa para que pueda transformarse en un producto final, ¿sí? Supónganse que nosotros como organización recibimos, supongamos, los distintos alimentos que van a formar parte de la comida, digamos, que van a consumir los huéspedes del hotel, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, esa comida que se elabora en el área de la cocina, luego va a ser puesta a disposición, ¿sí?, de los clientes en un ámbito específico, que va a resultar el comedor, por ejemplo, en donde los huéspedes desayunan, ¿sí? Ese producto final, que puede ser, por ejemplo, un molde de pan, finalmente ese molde de pan es seccionado en tantas veces como sean necesarias para obtener tantas fetas de pan, ¿sí? Ese va a ser el producto final, el pan dispuesto en fetas. El producto intermedio va a ser el pan, el molde de pan que se obtuvo, por ejemplo, del área de la cocción, ¿sí? Lógicamente también después, como dijimos, vamos a tener la logística externa, es decir, cómo ponemos el producto o servicio a disposición del cliente. Se lo llevamos a su domicilio, el cliente viene a nuestro local, si viene a nuestro local lo va a poder obtener rápidamente, o nosotros tendremos que organizar un sistema, ¿sí?, de posicionamiento del producto en el lugar en donde el cliente lo desee. Por ejemplo, cuando vamos a comer a un restaurante, ¿sí?, en el cual hay alguien que se denomina mozo, que es el que va a trasladar el producto obtenido desde la cocina hasta la mesa del cliente, ¿sí? Todo lo que significa la relación con el cliente. Y como pudimos ver hace un momento, nosotros comparamos recién el servicio de un hotel con una cafetería, ¿sí? Y por supuesto también observamos que el marketing que nosotros llevamos adelante, el uso de redes sociales, el uso de plataformas virtuales o sitios web, el uso de herramientas de comunicación tradicionales, no va a ser lo mismo para una organización, por ejemplo, que es una cafetería, que para otra organización que es, por ejemplo, un hotel, ¿sí? Y por supuesto también el servicio que conlleva consumir ese producto, ese servicio, en el mismo momento en que se lo obtiene o de manera posterior, ¿sí? Esto es lo que usualmente nosotros vamos a conocer como las actividades primarias, ¿tá? Pero por supuesto también las actividades secundarias o de apoyo tenían que ver con aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la forma en la que los proveedores entregan el producto o el servicio. Si nosotros no necesitamos algún tipo de equipamiento, por ejemplo, o actividad específica que sirva para ayudar a esa logística interna. Desarrollo tecnológico, por ejemplo, cuando
utilizamos algún tipo de software o algún tipo de tecnología específica para poder brindar los productos o servicios. Típicamente esto se configura como los desarrollos de software que las organizaciones llevan adelante, por ejemplo, cuando tienen como es vinculación a través del e-commerce con los clientes, ¿sí? La administración en general de la organización y de los recursos humanos en particular. El registro de las asistencias, las ausencias, el registro de los salarios basados en convenios, como así también los salarios basados en, por ejemplo, productividad, cuando un empleado vende una determinada cantidad de productos o servicios y se lo premia por eso. Y por supuesto también actividades que tengan que ver con la infraestructura de la organización, ¿sí? Esto tiene que ver con las remodelaciones que la organización lleva adelante, los cambios, ¿sí? Y por supuesto también no va a tener el mismo impacto para una organización que comercializa café, ¿sí? Que para una organización que comercializa servicios de estancia, como por ejemplo el hotel, ¿sí? Nosotros estuvimos hablando de varios casos, pero ¿con qué nos vamos a encontrar muchas veces en este sentido? Bueno, con actividades primarias que en la cadena de abastecimiento se encuentran, por ejemplo, actividades, costos y todo tipo de activos asociados a la compra de combustible, ¿sí? Energía, materia prima, partes, componentes, mercancías, artículos consumibles de máquinas expendedoras, el recibir, almacenar y distribuir insumos de proveedores, la inspección de esos insumos que llegan a la organización y el manejo de los inventarios. Esto es típicamente el sector en donde nosotros nos dedicamos a que la mercadería llegue a la organización. Y de vuelta, vamos a marcar diferencias entre lo que representa, por ejemplo, el servicio de hotelería con respecto a lo que representa la cafetería o puntualmente también, ¿por qué no?, un supermercado, ¿sí? Muchos costos, muchas actividades que tienen que ver con la llegada de la materia prima o del insumo van a tener que ver con un tercero, ¿sí? Tercero sobre el cual nosotros también tendremos que considerar en función a la valoración que va a tener para el cliente las actividades que nosotros vamos a desarrollar, si es necesario que nosotros formemos parte de esa actividad, por ejemplo, de abastecimiento, o bien podemos interceder ante el proveedor para fijarle determinados criterios. En este sentido, no va a ser lo mismo si nosotros adquirimos un café de una marca determinada, ¿sí?, de manera periódica y repetitiva, así adquirimos un café de cualquier otro proveedor en el cual nosotros el primero que encontramos, ese lo tomamos. Y aquí un pequeño ejemplo. Cuando yo trabajaba en la pizzería, cuando se producía, uno de los insumos más críticos con esta cadena de abastecimientos era el queso mozzarella. Cuando se producía el cambio de proveedor y otro proveedor traía el cambio del queso mozzarella, ustedes no se dan una idea de cómo los clientes habituales inmediatamente detectaban que ese queso que formaba parte del producto que estaban consumiendo no era el habitual, ¿sí? Entonces fíjense que muchas veces la relación